Voy a iniciamos con la palabra el día de hoy, hablando de Jonás. Jonás, y para eso quisiera que si usted tiene Biblia me acompañe porque vamos a leer lo que es la historia de Jonás. Y conforme lo vayamos leyendo, yo me voy a ir deteniendo un poco para irles explicando ciertas cosas. En Jonás casi es uno de los libros, casi al finalizar de la Biblia del Antiguo Testamento. Y quiero que solamente escuche el título y solo oiga lo que dice. Jonás huye de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos huido de la presencia de Jehová? Hemos huido porque muchos de nosotros hemos dicho, yo mejor no voy a la iglesia porque tengo que cambiar. Eso es huir de Jehová. Yo no quiero hacer tal cosa porque si no me van a involucrar y yo no quiero estar metida en cosas de la iglesia. Eso es huir de Jehová. Así le pasó a Jonás. Pero vamos a empezar a ver la historia de Jonás y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando el Señor manda a Jonás a que vaya a Nínive, es porque el pueblo de Nínive dice que había subido la maldad delante de Jehová. O sea, la gente estaba desordenada completamente y por eso fue enviado Jonás. Muchas veces nosotros hemos sido como Jonás. Nos han enviado a pregonarle a la gente y a hablarle de cuál es la maldad que cada uno de ellos está haciendo. Pero nosotros lo que hacemos es no hacer caso, ¿verdad? En el 3 dice 1:3, voy en el 1:3 y dice, y Jonás se levantó, oiga esta palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos despierta de madrugada? ¿Y sabe qué hacemos? Huir de la presencia de Él, porque en vez de despertarnos a orar o algo, lo que hacemos es enchamarrarnos más. Y muchas de las veces huimos cuando la gente nos dice, mire, quiere reconciliar con Dios, quiere aceptar a Dios en su corazón, o vamos a la iglesia. ¿Sabe qué dice la gente? Huir de la presencia de Jehová. No puedo, es que si voy a la iglesia, todo se pone más difícil y un sinfín de pretextos, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces nosotros nos subimos igual que Jonás a un barco, hablándoles así literalmente, ¿verdad? O nos vamos por otro lado, pues, por otro camino, huyendo de la presencia de Jehová. Si el Señor nos ha mandado a que nosotros le hablemos a alguien, yo sé que hay muchas personas aquí que el Señor les ha dado palabra para alguien y no lo han hecho. Yo estoy segura que hay muchas veces el Señor les ha dicho, háblale a tal persona, invítalo, dile, y ¿sabe qué hace uno? No hacerlo. Y dice que Jonás se subió a un barco para irse lejos de la presencia de Jehová. Amado hermano, ¿cómo nos podemos ir nosotros de la presencia de Jehová? No se puede, es imposible. Es imposible. Está cerrado. Es imposible huir de la presencia de Jehová. Y mire lo que dice el 4. Me impacta mucho lo que dice el 4, porque dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cuántos nos hemos sentido en esa tormenta donde sentimos que ya la nave ya se va a quebrar? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso, amados hermanos? Usted se ha sentido muchas veces como que ya el agua ya le llegó hasta aquí, mire. ¿O solo yo me he sentido así? Y dice, estoy en Jonás 1:4. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Mire qué tremendo, amado hermano, cuando nosotros sentimos y pensamos que ya nos estamos ahogando, que la nave ya está en lo más profundo, que ya nosotros, buenos días, que ya nosotros, la nave se nos va a hundir. ¿Cuántos nos hemos sentido así como Jonás? Que la nave se va a hundir. Pero mire, hermano,
dice el número 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Me quiero detener un poquito aquí. Dice que los marineros tuvieron miedo, empezaron a ver que la barca se estaba hundiendo, como nos pasa a cada uno de nosotros. A veces hemos visto que los problemas se ponen más duros y lo que sentimos es de que la barca ya se va a hundir, ¿verdad? Y entonces estamos en un momento tan crucial, hermanos, donde sentimos igual que esos mismos marineros. ¿Sabe qué hicieron ellos? Empezaron a tirar las cosas que ellos tenían en la barca. Pensaron que lo que estaba pesado ahí era lo que estaba causando la tormenta en el barco en ese momento. Entonces ellos empiezan a tirar todos los enseres, dice aquí la palabra. Descargaron de ellos, dice, pero oiga lo que estaba haciendo Jonás. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La palabra es muy clara, hermano. A veces creemos que la gente es muy grosera, a veces creemos nosotros que es muy fuerte la palabra, pero la palabra lo dice. Estoy en Jonás 1:5 y dice al final, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sabe qué es lo que pasa en esta circunstancia? Buenos días, Mari Carmen. ¿Sabe qué pasa? Pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Y aquí quiero enfocarme mucho. Yo quiero que el Señor le revele y le dé la sabiduría de lo alto. ¿Sabe por qué? Porque dice que mientras que todos los demás estaban viendo qué hacían por la barca, ¿qué dice que estaba haciendo Jonás? Dice la palabra que Jonás estaba echado durmiendo. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces cuando está la tormenta, toda la gente está viendo cómo le ayuda, cómo intercede, cómo ora. ¿Y sabe qué está haciendo usted? Lo mismo que Jonás. La gente se acomoda, hermano. Miran la tormenta, piden oración aquí, piden oración allá, piden oración en todos lados. ¿Y sabe qué hacen ellos? Lo mismo que Jonás. Los otros pobres están buscando y viendo cómo ayudan a la gente en la tormenta que tienen, mientras que la gente pasa lo que ha pasado con Jonás. Dice que Jonás estaba echado durmiendo. Mire qué bonito. Bonito Jonás, ¿verdad? Y mire lo que dice el 6. Estoy en Jonás 1:6. Y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Vio? Durmiendo estaba. ¿Qué tienes, dormilón? Dice. O sea, Jonás, todo el mundo estaba preocupado por la situación de Jonás, pero Jonás estaba durmiendo. Levántate y clama a tu Dios. No le dijo ora, le dijo clama. Usted vaya escuchando esas pequeñas partes que a usted le van a edificar, porque la Biblia dice que Él le dice, levántate y clama a tu Dios. No le dice levántate y ora. Él le dice clama. Clamor, hermano, es algo que uno tiene que hasta gritar, gemir, interceder, hermano. Y dice, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe qué quiero resaltarle yo aquí? Que el Señor pide que su pueblo esté clamando. Que no solamente el que tenga los problemas, no solamente al que usted le haya recargado sus problemas, que usted se levante dormilón y se ponga a clamar. Dice aquí, tal vez Él tendrá compasión de nosotros. ¿Sabe qué es lo interesante en esta parte? Ver cómo hay gente que no ignora que hay alguien mayor con nosotros. Hay mucha gente que le llama a uno, a mí me llaman, me escriben, me dicen, ¿será que puedes orar por tal cosa? ¿Sabe por qué? Porque han entendido que mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Entonces la gente no ignora, hermano. No ignora. ¿Sabe por qué no ignora? Porque el mismo patrón de la nave dice que se levanta y le dice, clama a tu Dios. Y quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Ellos estaban asustados, hermano, como muchos de nosotros. Ellos sabían que alguien estaba causando una tormenta. Y dice en el 7,
Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. A veces uno dice, pero si yo no creo que esté haciendo nada malo, aquí algo está pasando. Alguien está haciendo algo, ¿verdad? Entonces dice que ellos llegaron y echaron suertes, o sea, como adivinaciones, para ver quién estaba causando ese gran problema. Ellos sentían que se habían puesto a cuentas, podría ser, ¿verdad? Y habían salido bien de la ciudad. Pero algo estaba pasando y ellos sabían que algo estaba pasando. Y la suerte cayó y dijeron que era Jonás. Y mire lo que dice el 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mire lo que dice el 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, hermano, Jonás era un hombre hebreo. Jonás era un hombre como usted y yo, que trae un linaje. Jonás era alguien que era un elegido, pues, como usted y yo. Él era un hebreo. Él conocía el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él ya sabía del Dios de que sus padres tenían. Ahí habían pasado todos los milagros del Mar Rojo y de las plagas y todo. Y Jonás sabía que había un Dios que tenía poder más que cualquiera. Y dice Jonás en el 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y oiga lo que dice el 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ellos sabían que huía de la presencia, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque a uno se le nota hasta en el hablar, hasta en el caminar. A veces sabe qué significa esto. Cuando dice que ellos vieron, ellos sabían del Dios de él. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos preguntan a nosotros: ¿eres cristiano? Y uno todavía se queda así como que no haya uno ni que responder, hermano. Así mismo como Jonás. Uno quiere hacerse que no conoce de Dios, que no conoce ciertas cosas, y es mentira, hermano. Nosotros que hemos sido elegidos, hermano, tenemos la presencia de Jehová y ante Él nada. Y aunque nos metamos donde nos metamos, Él siempre va a saber dónde nosotros estamos. Y dice el 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ellos estaban preocupados y sabían que como era culpa de Jonás, algo tenían que hacer. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Sabe qué sabían ellos? Que el trato era con Jonás, no era con usted. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Yo le voy a decir en el buen chapín. A veces nosotros queremos ser mejores que el Espíritu Santo y mejores que Dios. ¿Y sabe qué queremos nosotros? Hacer lo mismo que hizo Jonás. Aparte de querer huir de la presencia de Jehová, nosotros lo que queremos es querer resolverle las cosas a las personas. Estamos viendo, si dice ahí que el trato era con Jonás, ¿por qué usted chute? Pues si el trato es con alguien más, sabe que si el Señor está tratando a alguien, no es simplemente para que usted ore por la persona. Pida misericordia e intercesión, pero disculpe la palabra. Pero somos tan chutes que queremos resolverle la vida a las personas y eso no puede ser así. Entonces mire lo que sigue diciendo en el 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará. Jonás sabía que si lo hacían, eso iba a pasar. Porque yo sé que por mi causa, dice, oiga, ha venido esa gran tempestad para vosotros.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente peca, la gente hace ciertas cosas y no quiere sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Decisión de quién era que Jonás se fuera a meter ahí al barco y huyera de la presencia del Señor. Era decisión de Jonás. ¿Qué culpa tenía la otra gente, hermano? ¿Qué culpa tenía la otra gente de que el barco se pudiera hundir? Porque Jonás tomó su decisión. ¿Y sabe qué? Qué hermoso, hermano. Mire el 14, el 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Ellos no querían tirarlo, como usted y yo. No queremos que la gente perezca. Nos duele ver que la gente esté sufriendo. Y dice que ellos trataron la manera de volver la nave, dice, a tierra, mas no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque peleaban contra el mismo Dios. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, dice la palabra. Y dice el 14. Entonces clamaron a Jehová. Vea, ¿sabe qué es una de las claves que nosotros tenemos? Clamar a Jehová, hermano. Es que mire, eso es lo que pasa, como le digo, como dice la palabra. Mientras que otros estamos clamando, los demás están como Jonás. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Yo le voy a decir algo, y se lo digo personalmente, y se lo digo porque antes Dios me ha hablado a mí, y yo le doy muchas gracias a Dios por tener ese carácter, este temperamento y esta autoridad que yo tengo. Porque mire qué pasó con Jonás. Jonás, del 1 al 15 que hemos leído hasta ahorita, él lo que hizo es huir de la presencia de Jehová, como a veces nosotros lo hemos hecho. Jonás, sucede que mientras uno intercede, él más acomodado, ¿verdad? A él no le interesaba, él sabía que el problema era de él. La gente que a usted le pide oración, hay gente que ha tomado mala decisión y sabe que lo que hizo está mal. ¿Y sabe qué es lo que menos hace? Interceder y pedir perdón. Y lo mete a uno en sus clavos, porque uno va a interceder y va a pedir y va a pedir y uno no sabe que ese trato es directamente con ellos. Jonás estaba durmiendo en vez de clamar a Dios. La gente, si usted escucha, ellos clamaban a sus dioses, dice la palabra. Pero le hablaron a Jonás, porque sabían que él era hebreo y que el Dios de Jonás, el suyo y el mío, es más poderoso que cualquiera. ¿Y sabe qué? ¿Por qué fueron a llamar a Jonás? ¿Por qué nos llaman a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque sabían que Dios estaba con Jonás y Dios estaba con nosotros. Amén. ¿Le ha pasado, hermano, que piden que oren ustedes? Porque creen que solo a nosotros nos escucha Dios. A mí hay gente que me dice, es que mire, yo quiero que ore por tal cosa, porque yo sé que Dios a usted le escucha. No, hermano, Dios nos escucha a todos. Si usted y yo somos elegidos. La Biblia dice que usted y yo somos linaje, real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Entonces lo mismo tenemos todos, solo que en diferente manera. Pero yo a ustedes he tratado de decirle que ustedes y yo somos un equipo. Somos un equipo de intercesión. Las necesidades que tenga Bárbara, las intercedemos todos. Las necesidades de Alejandra, las de mi mamá, las de Ángela, las de Mari Carmen, las de Lili, las de Jenny, las de nosotros con Josué. Nosotros intercedemos unos por otros, hermano, porque al final les he dicho y hemos creído que somos un equipo. Ahora mire, hermano, ¿qué pasó con Jonás? Que cuando el trato es con usted, aunque le apoyemos, hermano, usted se tiene que poner en orden con lo del Señor. Usted no podrá huir de la presencia de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los dones son irrevocables. Y por lo que Dios le dio a usted es irrevocable, hermano.
Aunque usted huya, ahí está guardados sus dones. A veces nos toca como las del barco. ¿Sabe qué nos tocaría a nosotros? ¿Sabe qué le aconsejo el día de hoy? Que agarre todos esos Jonases, mire, toda esa gente que le está causando problemas a usted, que los agarre y los tire, porque el trato es con ellos, no es con usted. Yo no le estoy diciendo dele la espalda a la gente. Yo lo que le estoy diciendo es que usted debe hacer lo mismo que hicieron estos del barco. Sentar a la gente o hablar con la gente y decirle, mira, el problema es tuyo, pero yo te voy a apoyar intercediendo, pero tú vas a estar a la par mía. Aquí no es una cuestión de que yo estoy intercediendo y tú estés descansando. Aquí nos vamos a poner en el poder del acuerdo, porque la palabra dice que si dos de vosotros nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa, entonces tú eres uno y yo soy la otra. Entonces, habemos dos. Entonces, hoy tú y yo, con los problemas que tenés, nos vamos a poner a la brecha, nos vamos a poner a clamarle al Señor para que Él calme esa tempestad tuya. Pero no mientras que yo me estoy desgastando, tú vas a estar acostado, ¿verdad? Como Jonás. Tiremos esos Jonases, hermano. ¿Acaso, dígame usted algo, será que usted es mejor que Dios y el Espíritu Santo? ¿Será que usted puede cambiar las cosas que a la gente le está pasando? No puede. ¿Sabe qué es lo único que pasa? Que usted se carga y sabe a dónde trae los problemas usted. Con el esposo, con los hijos. Porque los problemas que usted le están atormentando de otros Jonases, usted los trae a la casa y la que se perjudica es usted. Mientras que la gente está durmiendo, usted está peleando con el esposo. Lo dije. Mientras que ellos están echados como Jonás, nosotros le estamos pegando a nuestros hijos porque tenemos un carácter que ya no aguantamos. ¿Se da cuenta la realidad? ¿Cómo pasamos lo de Jonás en este tiempo, hermano? Es que el problema es de ellos, amado hermano. Invítelo. ¿Sabes qué? Los martes tenemos intercesión. ¿Tenés problemas? Va, te voy a enviar el link. Ahí pedí tus peticiones, aquí está el número de la pastora, mira, escribile a ella, que te anote tus peticiones. ¿Por qué todo lo tiene que hacer usted, pues? No, el problema es de ellos, la tempestad es de ellos, no es suya. No le estoy diciendo, como le digo, dele la espalda a los Jonases, no. Yo lo que le estoy diciendo es que los ponga a la par suya. Mira, tenés problemas, va. Vamos a hablar con el padre, vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con el líder, vamos a hablar con este, vamos a hablar con el otro. Sentémonos a hablar como familia, resolvamos esta situación. El problema es tuyo, pero nosotros como familia te vamos a apoyar. Pero tú tenés que estar con nosotros. Hermano, ¿qué está pasando entonces? Mientras que la gente está durmiendo, usted está teniendo sus mayores problemas en la casa. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque así fui yo. Porque yo tuve muchos problemas en mi matrimonio por decisiones que yo tomaba mal. Porque yo quería resolverle los problemas a la gente. Porque yo creía que yo era Dios, que yo era el Espíritu Santo y yo podía ayudarlos. Y eso es mentira. Entonces la historia de Jonás dice en el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, oiga, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sabe qué hizo Jonás? ¿Sabe qué hizo Jonás? Jonás lo que hizo fue enseñarles quién era ese Dios de poder. ¿Sabe qué tiene que hacer usted y yo? Enseñarle a la gente que solo Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Dice que después los hombres temieron, dice, a Jehová con gran temor. Y si usted se recuerda antes, dice que ellos clamaban a sus dioses y Jonás clamaba a su Dios. O sea, había una división. Ellos clamaban a alguien más y Jonás era hebreo. Y mire lo que hizo la desobediencia de Jonás, hacerles entender a ellos que en la gran tormenta que hubo, solamente tomados de las manos de Dios, ellos podían resolver algo. ¿Y sabe qué hicieron ellos cuando regresaron a tierra? Dice la Biblia que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Algo que uno a veces ni hace, hermano. ¿Sabe que uno se levanta y ni da gracias a Dios, pues? Yo no sé usted, ¿verdad? Yo sí lo hago, pero yo solo le digo lo que yo pienso, ¿verdad? Dice que ellos hicieron sacrificio a Jehová e hicieron votos.
¿Sabe qué hicieron ellos? Tuvieron gratitud. Le agradecieron a Dios por no haber muerto en ese mar. ¿Y sabe por qué más le agradecieron? Porque ese clavo no era de ellos, pues. ¿Se da cuenta? Ellos le agradecieron porque dijeron, puchica, ¿cómo iba a morir yo por Jonás, pues? O sea, si la culpa era de Jonás, ¿me entiende? Debemos de entender, amado hermano, que muchas veces esta no es carga suya, ni es carga mía. Debemos de entender que Dios está tratando con ellos por algo. Una mala decisión tomaron y tienen que asumir sus consecuencias. Ellos tienen que enfrentarse a las malas decisiones que ellos mismos tomaron. A veces la gente dice esto, yo digo que es un castigo de Dios, hermano. Esto no es un castigo de Dios. Usted toma la decisión y de ahí le quiere echar el clavo a Dios. No es así, hermano. Ellos tomaron la decisión y ellos deben de asumir sus propias consecuencias. No es un castigo, hermano. No es un castigo. Usted debe de entender que aparte de la corrección y aparte es un castigo. Pero ¿sabe qué es eso? ¿Cómo se llama? Consecuencias de nuestras malas decisiones. Así se llama. Y en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, se da cuenta que Jonás, aunque hubiera querido apartarse, hermano, de todas formas, mire, el Señor viene y se lo traga en un pez. Yo no sé si usted ha escuchado esa cancioncita de los niños que se la han cantado, donde dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y entonces vino un pez, dice, y ¡pum!, se lo tragó. Los hombres en la tempestad conocieron el poder de Dios, el poder del Dios de Jonás. Aprendieron que en la tormenta tenían que presentar sacrificio de paz para Dios y sacrificio de gratitud. Y en el número 2, vamos en el capítulo 2, dice como título, oración de Jonás. Mire, ya sabe qué pasa, ahí pasa el problema. Mire, cuando ya estamos nosotros en la gran tormenta, donde sentimos que el barco se está hundiendo, sabe que empezamos a orar. A eso deberíamos de hacer. Deberíamos de empezar a orar como lo hizo Jonás. Entonces, escuche lo que dice Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. A veces en la mera tormenta, ahí es donde empezamos a orar. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y vi y mi voz oíste. Mire qué hermoso. ¿Será que usted quiere estar atrapado en un pez o atrapado, encerrado en 4 paredes? ¿Será que usted tiene que estar encerrado entre la espada y la pared como le pasó a Jonás? Mire lo que hace Jonás, reconoce que él no puede huir de la presencia de Dios, y en el 1 y el 2 dice, invoqué y clamé y me oíste. ¿Sabe qué? Es importante, hermano, clamar en medio de la angustia e invocar al Señor. No se ponga usted con esas oraciones donde diga yo que hice de plano algún pecado de mis padres. No, hermano, póngase a cuentas. ¿Sabe qué haga? Haga lo que hizo Jonás. Invoque a Dios en su angustia. Así dice la palabra. Invoqué, dice, y clamé y él me escuchó. Me escuchaste, dice el 3, a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. ¿Sabe qué, hermano? Dice, las aguas me rodearon, dice el 3. A veces, ¿sabe qué pasa? Que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Nos sentimos así como Jonás. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. A veces sentimos que nos estamos ahogando, hermano. Yo no sé si usted, solo yo. Yo espero que usted se haya sentido a veces como yo me he sentido. Donde yo he sentido que ya no, que las olas me están tragando, ¿verdad? Y a veces nos hemos sentido así como le digo, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Jonás paró en el vientre del pez? ¿Será que fue porque Dios quiso? ¿O por qué fue?
por su misma rebeldía. El Señor lo mandó para un lado y ¿sabe qué hizo Jonás? Irse para otro. Entonces, hermanos, ¿será que Dios es malo? ¿O será que Jonás tenía las consecuencias de sus malas decisiones? ¿Se da cuenta cómo nosotros a veces creemos que es Dios el que nos está castigando y no es así? El agua dice que se enredó en su cabeza. La cabeza, hermano, a veces nos da vuelta de pensar y pensar y pensar y pensar lo mismo. Y dice el 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. A veces nos sentimos indignos y decimos, no, tanto que he pecado, tantas veces que me he ido, mejor ya no busco a Dios. No, hermano, no. Y dice el 5, si usted va conmigo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo, dice. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Se da cuenta cuántas veces a nosotros nos da vuelta lo mismo en la cabeza y va a darnos vueltas, y va a darnos vueltas, y va a darnos vueltas, y a veces sentimos que el agua nos tiene hasta aquí? Miren, hermano. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, dice. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mire, hermano, qué interesante. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Quiénes están en la sepultura, amado hermano? ¿Quién está sepultado? Los muertos. Cuando usted entierra a alguien, ¿qué hace? Sepultarlo. Entonces dice aquí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, ¿sabe qué hizo el Señor? Lo libró de la muerte. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado de la muerte? Mire, hermano, yo de las que me recuerdo así hace muy prontas, fueron 2 intoxicaciones muy fuertes donde yo ya me iba a morir. Yo me recuerdo que la última vez Josué me llevó y me internaron ahí en la clínica de la doctora, me pusieron suero y un montón de medicamentos, mis hijos me hicieron videollamada y ahí me despedí de ellos. Entonces dice la Biblia, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos ha librado de la muerte? Pongámonos a pensar, amado hermano, hoy es el día que nosotros podamos reconocer que el Señor nos ha librado hasta de la misma muerte. Y dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. No solo le pasa a usted, hermano, me ha pasado a mí, le ha pasado a Jonás y le ha pasado a cualquiera. A veces la gente sabe qué nos dice y nos señala, es que solo cuando tenés necesidad buscas a Dios. Yo no sé si usted, pero yo así lo busqué. Y veo que Jonás está igual. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando yo estaba bien, no me acordaba de Jehová. Yo no sé si usted no, pero yo le estoy hablando por mí. Y ahora tengo a Jonás aquí que dice que él también, cuando su alma desfallecía, se acordó de Jehová. Cuando mi alma desfallecía, ahí me acordé de Dios. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, pero no me responda. Dice, y mi oración llegó hasta ti. Ahora le voy a decir algo. Si usted no ora, ¿qué oración va a llegar? Si usted no le dice a la gente, mira, tenemos que orar por tu necesidad, ¿a dónde va a llegar esa oración? O no, como no hay oración, ¿qué va a llegar? Dice, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Hermanos, si la gente no ora, ¿cómo va a llegar esa oración? Si Jonás era el que tenía que orar porque él era el que estaba pasando su proceso, pues. Pero ¿y si no ora, hermano? Hoy pongámonos a analizar y decir, Señor, ¿qué tal que la pastora ha estado, va a interceder y yo no he orado por eso? Y tal vez por eso no se me ha cumplido. Porque dice que Jonás en su angustia, cuando su alma desfallecía, dice el 7, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. ¿No será que usted no está orando junto conmigo? Por eso el Señor no le ha respondido.
Y dice la Biblia, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El 9, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Hermano, la alabanza tiene mucho poder. Yo le explicaba a mi mamá y a Josué, y se lo voy a explicar hoy a usted, esta perla también. Cuando usted lee la Biblia, ¿a quién le habla Dios? A usted, ¿verdad? Cuando usted escucha una prédica como la de ahorita, ¿a quién le está hablando Dios? A usted. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que dice la Biblia, oiga lo que dice, mas yo con voz de alabanza pagaré, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. ¿Sabe qué es lo único que nos acerca a Dios, hermano? La alabanza. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza no es para usted. La alabanza es para Dios, ¿se da cuenta? Cuando usted alaba, así como dice aquí Jonás, cuando usted alaba, la alabanza va como sacrificio y ofrenda para Dios. Pero cuando usted lee la palabra se alimenta a usted. Cuando oye la prédica se alimenta a usted. Entonces es importante que usted se mantenga en alabanza. Amén. Y mandó Jehová, dice, al pez y vomitó Jonás en tierra. ¿Sabe qué le pasó a Jonás? Como dice la Biblia, mas el perro vuelve a su vómito. ¿Sabe qué le pasó a Jonás? Tuvo que reconocer que no había más Dios que Dios y que no podía huir de su presencia. ¿Y sabe qué pasa cuando la Biblia dice ese versículo donde dice que uno vuelve como un perro al vómito? ¿Sabe por qué? Porque después de estar uno todo macaneado, como le pasó a Jonás, que en la tormenta que lo tiraron de ahí, que se estaba ahogando, que él se lo tragó el pez, ¿se imagina que hay adentro del pez? Un montón de basura y de todo lo que el pez se da cuenta que así mismo nosotros nos metemos en el pez, que es el mundo, y cuando nos vomita, igual que el perro, volvemos todos vomitados, todos, algunos sin una mano, algunos sin un pie, algunos sin un ojo. Eso es lo que pasa. Regresamos derrotados. Y el 3 dice, Nínive se arrepiente. Mire, esto es lo que el Señor busca. Dice, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, yo quiero detenerme un poquito aquí y decirle a usted. Dice, vino palabra de Jonás por segunda vez. Quiero hablarle a usted, amado hermano, de ese Dios de las segundas oportunidades. De ese Dios que habiendo vomitado a Jonás, no lo desechó porque era un linaje escogido. Porque Jonás tenía un propósito como usted y yo. Y por eso viene el Señor y le dice que le habla a Jonás por segunda vez. Hoy el Señor le está hablando a usted por segunda vez. El Dios de las segundas oportunidades. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No lo que tú quieras, es lo que Jehová te dirá. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Mire, al fin le hizo caso Jonás. Después de la gran macanía, después de haber estado en toda esa baba, se imagina la baba del pez. ¿Ha lavado usted un pez? ¿Cómo le sale esa liga? Imagínese Jonás ahí metido en todo eso. El Señor le da una orden a Jonás que vaya a predicar a Nínive. El Señor le da una orden a usted hoy que vaya a predicar a su familia. A predicar a Nínive, hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto para que vayamos como Jonás a hablarle a personas, hermano? Y no queremos hacerlo. Y con la palabra ahí a Nínive decía, de aquí a 40 días predicaba Jonás, advertía a la gente, hermano. Nosotros tenemos que advertirle a la gente que estos son los últimos tiempos, que separados de Dios no vamos a poder entrar a la salvación, hermano.
Tenemos que advertirle a la gente que estamos en el último tiempo. Y dice el 5, estamos en Jonás 3:5, y dice los hombres, dice en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga, los hombres de Nínive creyeron, ¿sabe por qué? Porque ellos ya estaban muy atormentados, el pueblo se estaba pereciendo prácticamente, y dice, y proclamaron ayuno. Oiga, qué importante. Oiga, qué importante. Aquí viene una perla para usted. La situación se le ha puesto difícil. No te encuentra usted salida. Ayune, hermano. Y ahorita va a seguir viendo usted. Y dice, y proclamaron ayuno. Y oiga, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es que aquí es que trabajemos en equipo, hermano. Si aquí somos 3 en la casa, los 3 tendríamos que ayunar y los 3 teníamos que vestirnos de cilicio, como dice aquí. Y va a seguir viendo usted lo que dice ahí. El 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, el rey, el mayor. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió él también de cilicio. Mire. Y se sentó sobre la ceniza. Y dice el 7. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Sabe qué pasa, hermano? Los hombres dice que creyeron y ayunaron. Todos se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Hasta el rey se unió, hermano. Proclamó el rey ayuno en todo Nínive, hombres, animales, bueyes, ovejas, ni alimento ni agua, dice. Oiga, algo que no hacemos ninguno de nosotros. Preferimos dejar a los niños en la casa, justificamos que por los niños no vamos a la iglesia. ¿Y qué dice aquí? Hasta los animales ayunaron. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no le estamos enseñando a nuestros hijos a que hay un Dios de poder. No, mejor que se queden en la casa, no que usen la tablet, no que usen... No, hermano. Mire la enseñanza que nos dan aquí en el pueblo de Nínive. Dice que ellos se llevaron hasta los niños. Hasta ellos los pusieron. Mire, obviamente, si usted no los va a poner a ayunar a ellos, pero ¿sabe qué? Estamos en la mesa, hoy te toca orar a ti. Mañana le toca orar a fulano. Pasado le toca orar a sultano. ¿Sabe qué? Ni eso, hermano. Ni eso. Enseñémosle a nuestros hijos. Démosle nosotros el ejemplo. Dice que todos ayunaron y buscaron a Dios. Y sigamos con el 8 y dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. ¿Cómo dice que clamen a Dios? Fuertemente. Señor, por favor. No, hermano. Dice la palabra, no lo digo yo. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es que no es solo de orar, hermano. No es solo de ayunar. La palabra dice, y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Sabe por qué dice conviértase cada uno de su mal camino? Porque quiere decir que aunque estemos en la iglesia, aunque oyamos 1001 prédica, aunque escuchemos alabanzas, aunque nos ministremos, aunque lloremos, nos revolquemos en el suelo, dice la Biblia, oiga, y claman a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Sabe qué entiendo yo? ¿Y sabe qué dice uno? Le pasa a uno por la mente. Yo ayer predicaba en la tarde en un grupo y yo les decía, ¿sabe qué es lo que pasa? Que uno rápido piensa, ¿cómo no estaba fulanita si para ella era el mensaje? Es para usted. La Biblia dice que usted clame fuertemente y que se convierta de su mal camino. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay algo que no ha dejado. Y dice en el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y no se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, dice, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió
del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Sabe que venía para Nínive la destrucción. Sabe que venía para usted y para mí, para su linaje y el mío, la destrucción. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra en el 10. Y vio Dios. Escucha, hermano. Él nos mira. Él nos mira. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se unieron, que se arrepintieron de su mal camino. Mire, hermano, lo importante de convertirse y arrepentirse. Hoy le estoy hablando del Dios de convertirse y de arrepentirse, hermano. Hoy es su día. La palabra dice, a estos se les reveló. ¿A quiénes? A los que están escuchando detrás de cámara y a los que estamos aquí. Arrepintámonos del mal camino, hermano. Dios se arrepintió del castigo que tenía para Nínive. ¿Sabe qué puede suceder cuando nosotros empecemos a clamar? Aunque miremos a nuestros hijos destruidos, aunque miremos que andan por mal camino, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Se va a arrepentir del castigo que les iba a poner a ellos. ¿A consecuencia de qué? De nuestro clamor y de nuestro arrepentimiento. A consecuencia de que dejemos nuestro mal camino. ¿Y sabe qué pasa? Ya no hubo destrucción por haber visto el cambio del pueblo. ¿Sabe qué quiere el Señor? Él no quiere destruir su familia. Él no quiere destruir la mía. El Señor lo que quiere es que haya un cambio, que haya un arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestro mal camino. Y mire el 4, mírese a Jonasito. El 4 dice el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesumbró en extremo, dice, y se enojó. Ya le voy a explicar por qué. Y dice el 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué eso me apresuré a huir a Tarsis? Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabe qué buscaba Jonás? Dice que Jonás se enojó porque el Señor fue piadoso con Nínive. ¿Sabe que hay mucha gente que se enoja porque el Señor es piadoso con usted y con su familia? ¿Sabe usted, amado hermano, que nosotros sabemos que Dios es piadoso? Dice aquí la palabra, Jonás sabía. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a predicarles? Porque sabía que si les predicaba, la gente se iba a arrepentir. ¿Sabe qué es lo que el enemigo quiere? Y sabe que uno no predique exactamente bien, que uno no predique. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios no los escuche. Para que lo que nosotros queremos es que se arrepientan. Pero sabe que mucha gente no quiere salir a predicar para que no sea piadoso. ¿Sabe por qué? Porque se ha convertido en juez y verdugo de la gente. Sabe que la gente no quiere que nosotros prediquemos para que Dios no entre a clemencia, hermano, y se arrepienta del daño que iba a hacer. Y no es el daño que iba a hacer, hermano, sino las consecuencias de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y dice, porque sabía yo, dice Jonás, enojado, mire. Y ahí va a oír hasta cómo se enojó Jonás. Dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, el Señor estaba a punto de destruir la tierra y Él se arrepintió. Y aún ahorita, hermano, con tanto desastre y con tanta situación, el Señor puede venir, mire, y abrir la tierra o llenarla de agua y pasar lo mismo que pasó en las otras temporadas. ¿Y sabe por qué el Señor no lo ha hecho? Porque habemos muchos que estamos clamando. Habemos muchos que estamos clamando, intercediendo por nuestras familias. Y por eso es que no ha venido la ira de Dios. Y mire, hoy conocemos que el Señor, aunque esté muy enojado con nosotros, si Él mira nuestro cambio, si Él mira nuestro arrepentimiento, si Él mira que nos cambiamos de nuestros malos caminos, dice, yo sabía, dice Jonás enojado, que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Hermano, todo lo que le hemos hecho a Dios y Él es tardo en enojarse, dice. Y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Oiga lo que dice en el 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire qué tremendo ese Jonás usted.
Mire cómo Jonás pide mejor morirse. ¿Cuántas veces usted ha hecho lo mismo? Mejor hubiera sido un aborto. Mejor no me hubiera traído mi mamá a la tierra. Mejor me hubiera matado en aquel accidente. Mejor me hubiera matado, no sé qué. Hermano, igual somos nosotros. Es que aquí no podemos juzgar a Jonás cuando nosotros también hemos hecho lo mismo. En vez, hermano amado, cuando nosotros estamos enojados, vienen esas consecuencias, amado hermano. Pero Dios, por amor a sus escogidos, cambia todo. Pero Él sabe que quiere que reflexionemos y nos arrepintamos. Jonás se enoja porque no destruye la ciudad y él se quiere morir. ¿Y sabe qué dice el 4? Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué se enojó Jonás, hermano? ¿Sabe por qué se enojó? Porque aunque ya les había dicho que los iba a destruir, y ya les había dicho que hicieran caso, ¿y sabe qué? Ellos volvieron en sí como el hijo pródigo, o como usted y como yo. Volvimos en sí, hermano, y dijimos: ¿qué estamos haciendo? Nos arrepentimos de nuestro mal camino. Y en el 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí, oiga, una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Jonás dice que mejor sería para él la muerte que la vida. A veces lo hemos dicho igual que Jonás. A veces nosotros hubiéramos dicho: mejor me hubiera muerto, no hubiera nacido. A veces somos malagradecidos, hermano. Esa es la palabra. Somos malagradecidos, no agradecemos. A veces quisiéramos estar mejor muertos. En vez de agradecer, hay mucha gente que ya no puede agradecer. Hay gente que ya está muerta, que quisiera estar viva. Hay mucha gente que está en un hospital, que quisiera estar caminando como está usted. Hay mucha gente enferma, postrada en cama, que quisiera estar al menos sentado como está usted, haciendo sus cosas. ¿Y sabe qué? La gente pide morirse. Hay gente que no tiene techo y usted sí lo tiene. Hay gente que no tiene comida y usted sí la tiene. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué es eso? Somos unos malagradecidos. Mire Jonás. Y Jonás todavía dice que se enojó hasta la muerte, hermano. Y sigamos viendo aquí. Y dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y en el 7 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y dice el 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Oiga las palabras de Jonás, hermano. Enojado, mire qué mal agradecido. El Señor le puso una calabacera para que no le diera el sol y que lo cubriera de la noche. Y dice el 10: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Sabe qué, hermano? Jonás dice que se había enojado hasta la muerte. Él era un mal agradecido. Y en el 11 dice: no tendré yo piedad de una gran ciudad. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Jonás se enojó. Y Jonás, como a él no le costó la calabacera, él quería que la destruyera. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Como a nosotros no nos ha costado la vida de ninguno, ese es mejor que se muera. Ay, que Dios trate con él. Ay, que mire cómo sale. Porque ahí no nos costó a nosotros, hermano. No nos costó esa vida. El único que sabe cuánto le costó esa vida es a Dios. Y mire lo que dice el 11.
Y no tendré yo piedad, dice el Señor, ahí está hablando Dios, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir. Escuche esto, hermano, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Se da cuenta, hermano? La gente no discernía el poder. La gente no sabía que estaba en gran maldad. ¿Sabe por qué no sabía? Porque al igual que usted y yo, no hemos salido a predicarle a esa gente. Entonces la gente iba a perecer, más de 120,000 personas, porque nadie se había parado a predicarles y a decirles que había un Dios, un evangelio del arrepentimiento. Nadie les había dicho que si él se arrepentía de su mal camino, el Señor iba a tener misericordia de ellos. Y aún así nosotros estamos como Jonás, enojados porque la gente no cree. ¿Cuándo le ha hablado usted a la gente? ¿Cómo van a conocer a Dios si usted no les ha hablado? Tremendo, ¿verdad? A mí el Señor me habló así. Y mire lo que sigue diciendo. No saben discernir de entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Padre Santo. Hermano, ¿se da cuenta cómo el Señor tiene piedad? Dice, ¿no tendré yo piedad de una gran ciudad de más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo? Fíjese que yo no sé si usted, pero a veces vamos con Josué en el carro y me dice, ¿me decís para dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí, yo empiezo izquierda, derecha, izquierda. ¿Se da cuenta? Dice que no sabían discernir. Es muy parecido a nosotros, hermano. Es muy parecido a lo que está pasando con nuestros hijos. Si nosotros no les predicamos, si nosotros no les enseñamos, ¿quién les va a enseñar? Si nosotros no los ponemos a orar, ¿quién los va a poner? Si nosotros no le decimos, mire mi hijo, usted todas las mañanas tiene que decir al menos, gracias Dios. Si no se lo dice usted, ¿quién se lo va a decir? No se lo va a decir el vecino, si esa es situación suya. Si usted no le predica a su familia, ¿quién le va a predicar? Porque Dios aún tiene piedad de nosotros, hermano. No solo de nosotros, Dios tiene piedad de nuestra descendencia. Es que este es el tiempo que el Señor está buscando para que nosotros le hablemos. ¿Sabe qué hizo Jonás? Se enojó, como muchos de nosotros, porque Dios tuvo piedad de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos sentimos limpios. Porque nosotros nos sentimos que como vamos a la iglesia estamos puros, santos y que derechito nos vamos a ir al cielo, hermano. Eso es mentira. Aquí está hablando la palabra y dice que si nosotros no nos arrepentimos, y la palabra es para nosotros los hijos, para los que estamos en casa, para los que estamos en la iglesia. Nosotros nos sentimos limpios, hermano. Sentimos que no pecamos. Nos sentimos mejores que otros. ¿Sabe qué? Le voy a confesar algo que a mí me dolía mucho. Y en El Salvador, cuando yo viajé al Salvador con mujeres a una voz profética, fue donde yo fui libre. ¿Sabe por qué? Porque a mí me juzgaban cómo Dios me podía usar a mí con un segundo matrimonio. A mí la gente me juzgaba, ¿cómo puede ser posible que a ella le han dado ese cargo de pastora? ¡Ay, Dios! A mí me juzgaron muchos. Aún mi propia familia, aún mi propia madre, creo yo, y mi padre. Me juzgaron por eso. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que ellos ven. Pero lo que Dios veía era que Él me iba a poner a mí a hablarle a mucha gente para salvar no solo a una persona, no solo salvarme a mí, para salvar igual que Jonás a un Nínive. Y para mí tenía otros planes. Para Jonás tenía otros planes. Dios para usted tiene otros planes. La gente dice cómo Dios la usa. Cómo Dios usó a Jonás de lejos, decía. ¿Cómo pudo Dios perdonar a Nínive? Hay mucha gente que todavía me conoce de la iglesia anterior. Y todavía me juzga y me critica y dice cómo Dios la pudo perdonar a ella. Están igual que Jonás. ¿Y sabe qué es lo peor? Hermano, no nos convirtamos en jueces ni verdugos de nadie, porque al final
Vimos aquí en la palabra que el que tiene la última palabra en su vida y en la mía se llama Dios. No importa. Jonás no quería ir y el Señor lo llevó de todas maneras. Jonás se sentó en una sombra a ver cómo Dios destruía a Nínive. Y el Señor me decía, ahorita en la mañana desayunando, y esto es lo último que le voy a entregar, y atesórelo en su corazón. El Señor me decía, hay mucha gente sentada como Jonás, enramadas en sillas, esperando tu destrucción y la de tu familia. Y yo sé que Dios les está hablando a muchos de ustedes porque me lo está hablando a mí. Y me lo habló hoy en la mañana y se lo digo con lágrimas en mis ojos. El Señor me dijo hoy, hay mucha gente sentada esperando tu destrucción y la de tu familia. Pero si tú haces lo que hizo el pueblo de Nínive, dice el Señor, oras, clamas, intercedes, te arrepientes de tu mal camino, ayunas, todos tú y toda tu familia va a alcanzar esa misericordia que alcanzó la ciudad de Nínive. Y va a alcanzar el favor de Dios. No solo para nosotros, amado hermano, sino que para nuestro linaje y nuestras generaciones. Amén.